Lo vamos a leer una vez más. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón Bar-Jonás. Bar-Jonás es hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Bueno, en esta hora de la tarde quiero hablarles de tres aspectos. ¿Por qué no se hace un poquito más para acá? De tres aspectos que debemos de saber acerca de la comunidad llamada o conocida como iglesia. ¿Sí? Iglesia. ¿Qué es la iglesia? Ya dijimos que la iglesia es la comunidad de todos los creyentes en Cristo, del pasado, del presente y del futuro. La comunidad de todos los creyentes. Vaya, tres aspectos fundamentales que debemos de saber acerca de la iglesia del Señor, que fueron establecidos desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y que a su tiempo fue revelado a la humanidad, revelándose el misterio que Dios tenía oculto, como dice el apóstol Pablo, desde los siglos. Entonces, quiero hablar entonces de esas cosas que Dios ha preparado para la humanidad, cosas que tal vez ni en la mente del ser humano ha pasado, de cómo es Dios, del plan de Dios y todo, ¿verdad? Podemos decir que cómo inició la iglesia, de dónde viene la iglesia, y hoy en esta tarde vamos a ver un poquito de esos aspectos, pero vamos a ver también el papel fundamental de Cristo en el plan de la iglesia. Veremos que la iglesia es lo que Dios ha dejado para relacionarse a Él con las personas y los problemas actuales. En el pasaje que acabamos de leer, está basado en uno de los evangelios tenemos 4 evangelios, y el primer evangelio se llama Mateo, ¿verdad? Se conoce tradicionalmente como Mateo, aunque en ninguna parte de Evangelio de Mateo diga quién es el autor, que Mateo es el autor. Pero hay indicios de que sí Mateo es, pero tendríamos que pasar tal vez unas 2, 3 clases más aquí para entender eso. Y dejémoslo así, ¿verdad? Dejemos que Mateo es el que escribió esto. Bueno, en estos pasajes ya Jesús estaba ya culminando su ministerio terrenal. Y se acerca a Mateo y a sus discípulos y les dice a ver si la gente había entendido algo acerca del ministerio de Jesús. Pero Jesús les dice a los discípulos qué pensaban la gente que era Él. Entonces la gente pensaba de Jesús que era ya lo dijimos en algunas predicaciones anteriores, algunos decían que Jesús era un profeta, otros decían que era un gran alguien mandado por Dios, algunos otros lo consideraban como una persona charlatana. Total que había mucha confusión acerca de Jesús, pero cuando se acerca a sus discípulos, el Señor le dice a ellos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro responde y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, después de eso, viene la respuesta de Jesús. Oigan, pues, pongamos énfasis y atención en lo que el Señor Jesús dice en estas palabras. En el versículo 17 dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, de primas a primera, Cristo les está diciendo que el que nosotros lo conozcamos a Él como Cristo, como Señor y Salvador de nuestra vida, es una revelación del Padre. Así como Dios se lo hizo con Pedro, lo ha hecho con cada uno de nosotros. Nosotros somos
producto de esa revelación que Dios ha hecho en nosotros. No somos nosotros los que pudimos, tal vez con nuestra lógica humana, con lo que somos nosotros, entender lo que Dios es. No, es una revelación de Dios. Vaya. Pero sigamos adelante, dice, no es una revelación ni de carne ni de sangre, o sea, ni de los seres humanos, sino es una revelación de Dios que está en los cielos. Pero la segunda parte es muy interesante, hermano, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Otro día vamos a tocar este punto, que es un punto teológico controversial, donde algunos piensan que la piedra es Pedro, y nosotros como cristianos firmemente creemos que el fundamento y la piedra angular es Cristo. Pero ahora vamos a ver tres de estos puntos muy interesantes. Oigan, dice, vamos a definir de quién es la iglesia, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Cristo por la iglesia en esta hora de la tarde? Miren, ¿qué dice la palabra en el versículo 18? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra mi acá es un posesivo que nos viene a decir que la iglesia le pertenece ¿a quién? A Jesucristo. No es la iglesia de Héctor, no es la iglesia de hermano Marlon, no es la iglesia del pastor Mariano, no es la iglesia del pastor Fabián, no es la iglesia de alguien, es la iglesia de Jesucristo. ¿Es la iglesia de quién? De Jesucristo. Cuando Cristo estaba hablando estas palabras a Pedro, la iglesia estaba en el plano terrenal, se estaba conformando, aunque la iglesia no empieza ahí, como lo vamos a ver. Pero lo que es interesante saber, un punto muy claro que debemos nosotros de entender, es que la iglesia ni es de Pedro, ni es de Pablo, ni es de tal institución, es de Cristo. Oigamos eso, es importante. Pero la palabra edificar, ¿qué quiere decir? Edificar, ¿qué quiere decir eso? Que Cristo es el que va a dar el fundamento para la iglesia, pero Él es el que la va a hacer crecer. Ya hemos visto pasajes, la semana pasada hablamos acerca de los ministerios, por qué dejó Dios ministerios, por qué especialmente dejó a Pablo en el ministerio apostólico, por qué hemos venido hablando de eso. Y los ministerios están para formar, para edificar la iglesia del Señor. Pero todo esto viene ¿de quién? De Cristo Jesús. De Jesucristo. Jesucristo es aquel que edifica la iglesia. O sea, no solo es de Él, sino que ahora la mantiene, la sostiene y está siempre al cuidado de su iglesia. Es algo que quiero dejarles en el corazón en esta hora de la tarde, porque tal vez nosotros nos sintamos, es que no, Cristo no está con nosotros, es que Cristo no, bien, Cristo está con nosotros, está a favor de nosotros y va a estar siempre con nosotros hasta el último día que estemos aquí sobre la faz de la tierra, cuando nos marchemos para siempre con Él. ¿Qué les parece? Eso a mí me emociona, me da mucha alegría en el corazón saber de que estamos a un paso al más allá, estamos a un paso de irnos definitivamente con nuestro Señor. Estamos a un paso nada más. Pero mientras estamos acá, pues necesitamos seguir edificándonos en el Señor. Entonces, y es interesante la última parte del versículo 18, dice, y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán en contra de ella. Miren, hermanos, ¿cuánta
cuántas instituciones, cuántos imperios han pasado, cuántos personajes a través de la historia, hasta el mismo diablo ha querido destruir a la iglesia del Señor. Pero nunca ha podido, y la iglesia siempre ha prevalecido. ¿Por qué? Y en este tiempo, que aunque nosotros miramos que la iglesia ha venido fluctuando, como que ha venido decayendo, y se han venido dándose una serie de cosas, como que ya se va a desaparecer la iglesia, déjeme decirle que la iglesia no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. O sea, ni el mismo infierno va a poder en contra de la institución, de lo que Dios ha puesto acá, esta institución llamada iglesia. Es algo maravilloso, algo que yo quiero dejarles de una vez en el corazón, porque si somos iglesia, necesitamos saber que somos de Cristo. Si somos iglesia, necesitamos saber que hay alguien por nosotros que quiere edificar nuestra vida, que hay alguien por nosotros que está siempre dándonos a nosotros esa protección para que siempre prevalezca la iglesia del Señor. Cuando hablo así de iglesia del Señor, no estoy hablando solo de la iglesia local, sino estoy hablando de todas las iglesias de Xenacoj, estoy hablando de todas las iglesias de Guatemala, estoy hablando de todas las iglesias en América Latina, en Norteamérica, en todas las partes del mundo donde haya un conglomerado de personas reunidas en el nombre de Jesucristo, que han nacido de nuevo, que conforman parte de la iglesia del Señor. Contra esos no va a poder ni el pecado, ni la muerte, ni el diablo mismo, hermano. Amén. Me parece muy interesante. Pero regresemos un poquito más. Si yo les preguntara en esta tarde, ¿dónde se origina la iglesia? ¿O dónde está el origen de la iglesia? Algunos piensan, en el contexto actual, yo he visto mucha gente, bueno, por supuesto que se hace en ignorancia, ¿verdad? Algunas personas, cuando yo he salido a evangelizar, me han dicho, es que ustedes acaban de empezar, si muchos son 50 años los que están aquí en Xenacoj, por eso están predicando así, ¿verdad? Algunos otros dicen, no, es que hace 50 años empezó. Pero quiero decirles que a través de la historia, ¿dónde podríamos nosotros ubicar dónde inicia la iglesia? ¿O dónde está el punto de origen de la iglesia? Hace 2000 años Cristo lo estableció. Está perfecto. Pero va mucho más allá. Nosotros, en el contexto ahorita donde estamos viviendo, aquí hay iglesias que tienen, acabamos de ver el aniversario de nuestros hermanos de aquí, de nuestro hermano Fabián, según me decían, creo que son 62 años de historia eclesial ya. ¡Qué bueno! Pero eso no quiere decir que hace 62 años que inició la iglesia, no. La iglesia viene mucho más allá atrás, mucho tiempo atrás. Y a través de la historia, a través de lo que sucedió en la Reforma Protestante, las iglesias más antiguas del ámbito cristiano evangélico o protestante, como nos llaman muchas veces, las más antiguas son las iglesias luteranas, las iglesias calvinistas, los presbiterianos, los bautistas, los anabautistas, los puritanos. Esas son misiones muy antiguas que tienen aproximadamente 500 años. Pero eso no quiere decir que hace 500 años empezó la iglesia, no. Cuando nosotros entendemos lo que dice la palabra del Señor, miramos
No tuvo un origen humano, sino un origen divino, un origen que viene desde Dios, pues. Y nos vamos a remontar a través de las Escrituras, vamos a ver algunos pasajes que nos muestran, hermanos, desde dónde viene el plan de que Dios había hecho de hacer y conformar un pueblo para sí, un pueblo con el que Él quería mantener una comunión, a los cuales llamarle hijos e hijas. Entonces, ¿desde dónde viene ese plan maravilloso? Entonces, el plan no empezó hace 500 años. El Evangelio llegó tal vez hace 500 años a ciertos lugares como Inglaterra, como Norteamérica, llegó, pero el Evangelio fue establecido mucho tiempo antes. Hace 2000 años, cuando Cristo vino, cuando tomó la cruz, cuando murió en la cruz, esa estaba estableciendo, llegó el tiempo, dice Gálatas, cuando se estableció ya la iglesia. Aquello que había sido oculto por mucho tiempo estaba siendo revelado en la persona de Jesús hace 2000 años, pero no queda eso ahí. Yo quisiera que fuéramos a unos pasajes en esta hora de la tarde. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, por favor. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios acá: según nos escogió en Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue eso? Antes de la fundación del mundo. ¿Fue ayer? ¿Fue hace 500 años? ¿Hace 2000 años? ¿Hace 5000 años? ¿Hace 10,000 años? ¿Cuántos dicen los científicos que tiene el mundo? Tiene la edad del mundo, tiene como 1,000 millones de años. Hace 1,000 millones de años, ni siquiera en eso. Dice la palabra de Dios que antes de que Dios creara los cielos y la tierra, nosotros ya estábamos en el plan de Él de conformarnos como iglesia del Señor. Un pueblo adquirido para sí, un reino de sacerdotes, un linaje escogido, un pueblo santo, un pueblo adquirido por medio de la sangre del Cordero para que Él pueda tener una relación, una comunión con nosotros. Oigan esto, vamos a ir una vez más. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ahí está el propósito de la iglesia, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿cómo nos escogió? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oigan eso, hermano. La palabra escoger quiere decir que Dios tenía delante de sí a muchos seres. Y dijo: Beverly, Agustina, Aura María, Héctor, Dasha, Baudilio, todos. Ellos van a conformar mi iglesia. Los escogió, los eligió. Pero lo interesante es que ni siquiera fue en este plano terrenal. Él había hecho un plan maravilloso desde los lugares celestiales donde Él habita en la eternidad. Todavía no había hecho las cosas de este mundo, la creación, y Él ya había establecido un pueblo para sí llamado iglesia. ¿Qué le parece? Entonces, pero Él dice que los escogió en amor y los predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Saben qué, mis hermanos? La iglesia lo conforman hijos de Dios. Dice, ¿cuántas veces hemos escuchado y hemos leído el pasaje de Juan 1:11, donde dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibió, Él le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios? Vaya, no solamente Dios eligió a los seres humanos que tenían que elegir, Él los eligió por amor.
no por mérito alguno, no por algo que hayamos hecho, dice la Biblia en Efesios también, no por algo que nosotros merezcamos el estar en esta iglesia, conformar parte de la iglesia, no, sino que Él por puro afecto de su buena voluntad, por amor, eligió a Agustina, eligió a Bebel, eligió a mí, eligió a Olimpia, a todos los que estamos acá, nos eligió Él de una manera para que nosotros diéramos la talla de ser santos y sin mancha, hijos suyos, pero ¿por medio de quién? Por medio de Jesús. Ninguno llega a ser hijo de Dios si no es por medio de Cristo. Ninguno es llamado o puede llegar a formar parte de la iglesia de Dios si no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay mucha gente que se jacta que son la verdadera iglesia, pero ni siquiera conocen quién es Jesús. Aquellas personas que no conocen a Jesús como su Señor y Salvador no son iglesia. Porque dice acá, por medio de Jesucristo, nosotros podemos llegar a ser adoptados hijos suyos en ese plan maravilloso que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Un versículo más, mis hermanos, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Este es un pasaje que a mí me interesa mucho hablarles. Gálatas 4:4, y si hay alguien que me lo quiera leer, por favor, yo le voy a agradecer mucho. Amén. Dice, pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Oiga eso. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice mi versión acá, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Quiero decirles, pues, aunque Dios ya había hecho un plan en el pasado, en la eternidad, ¿sí? Había dicho que iba a conformar un pueblo llamado iglesia, una congregación para Él, consagrada a Él. Fue hasta hace 2000 años que vino a establecer la iglesia en el plano terrenal. Miren, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios había hecho un plan maravilloso, grande el plan del Señor, y dijo, en este tiempo voy a mandar a Jesús para que vaya y muera por los pecados, y que todas aquellas personas que confíen en Él, esos van a ser parte de mi iglesia. Por eso Jesucristo dijo ahí en el pasaje que empezamos, sobre esta roca, cuando dijo, tú eres el Cristo, le dice Pedro, tú eres el Cristo. Y la palabra Cristo significa aquel que ha sido enviado para salvar al pueblo. Si Cristo no hubiera muerto, lo hemos dicho, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros estuviéramos en nuestros pecados y nosotros no fuéramos iglesia del Señor, estuviéramos lejos de la presencia de Dios, pero como Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada, nosotros a través del sacrificio de Jesús podemos llegar a ser iglesia del Señor. Pero acá dice, hace 2000 años que vino Jesús a la tierra, según lo que nos cuentan los historiadores, el testimonio de los libros históricos, nos dicen que hace 2000 años y fracciones de años, ¿sí? Que vino Jesús a la tierra. Pero eso estaba en el plan de Dios. Dice el cumplimiento del tiempo. Dios había pasado a Adán, Abraham, Moisés, Jacob. Habían pasado estos grandes patriarcas, David, Salomón, grandes reyes. Y Dios había tenido oculto la formación de un pueblo para sí. Aunque ya Abraham ya sabía, de cierta manera Abraham supo, porque en el capítulo 12 del libro del Génesis le dice Dios a Abraham, en ti serán benditas
todas las naciones de la tierra. Y esa bendición a lo cual Dios se refería a Abraham, diciéndole eso a Abraham, no eran bendiciones materiales, no eran bendiciones físicas, sino más bien eran bendiciones espirituales que se lograban alcanzar, pero a través de Cristo. Por eso Pablo conecta que los que son de la fe de Jesús, los que tienen a Jesús como su Señor y Salvador, son hijos de Abraham. Es interesante eso. Pero lo que quiero decirles en esta tarde, mis hermanos, es que había un plan maravilloso que se fue ejecutándose por tiempos. En el pasado, Dios dijo, voy a establecer la iglesia, y hace 2000 años que a través de Jesucristo la iglesia se estableció, y las palabras de Jesucristo que hemos oído, dice ahí, edificaré mi iglesia. Ahí empieza en el plan humano todo lo que nosotros conocemos como la iglesia del Señor. Pero desde antes estábamos en el plan de Dios el Padre. Vamos a unos pasajes más. Efesios capítulo 3, verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Cuál era ese misterio? De que Dios quería conformar un solo pueblo. De que Dios quería hacer un solo pueblo. Es que en el pasado los israelitas se creían que ellos eran los... Y todo el Antiguo Testamento narra Israel como pueblo de Dios, como la iglesia del Señor, como la congregación del Señor. Pero ya en el Nuevo Testamento, Dios dio a conocer lo que estaba escondido en los misterios. Dice, cuando Cristo vino, Cristo no vino solo por los judíos, sino vino también por ¿quiénes? Los gentiles, dice. Gentiles somos todos aquellas personas que no somos de nacionalidad israelita, que no somos judíos. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo ahí. Pero ¿cuándo se dio a conocer ese misterio? Dice, después de que Cristo murió y resucitó. Eso es lo que dice. Fue revelado a los apóstoles y a los profetas por el Espíritu. ¿Y cuándo funcionaron los apóstoles? ¿Funcionaron antes en el Antiguo Testamento? No. Los apóstoles fueron establecidos en el tiempo de Jesús. Entonces, miramos aquí que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Oigan, mis hermanos, aunque el plan, fíjense que el plan estaba así, ¿verdad? El plan de Dios lo había designado tanto a judíos como a gentiles desde el principio, pero después viene Dios, empieza a tratar con un pueblo llamado Israel en el pasado, en el Antiguo Testamento, empieza a tratar con el pueblo de Israel a través de Abraham, a través de Jacob, establece un pueblo para sí, pero no se quedaba allí la iglesia del Señor, sino que ahorita en el Nuevo Testamento, miramos esto, qué maravilloso, en el Nuevo Testamento se dio a conocer esa revelación que estaba oculto en el pasado. Los israelitas, por eso es que a los israelitas les costaba, en el libro de los Hechos miramos que a ellos les costaba entender que también los gentiles eran parte del pueblo de Dios. Cuando Pablo empezó a predicar y empezaron a convertirse los gentiles al Señor, los otros apóstoles empezaban a ver qué está pasando, qué está sucediendo, y Pablo subía y les empezaba a explicar, y ellos se admiraban, los mismos apóstoles judíos, tales como Pedro, como Mateo, como los otros estos que estaban ahí. Pablo también era un judío, pero a Pablo se le dio el ministerio de ser apóstol a los gentiles, dice, o sea, no de los judíos, sino de las otras personas no judías. Entonces, viene y les explica.
Y Pedro también tuvo una experiencia con eso en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando dice, por revelación, Dios se le revela a Pedro y le dice, mira, te va a venir a buscar un hombre que te va a llevar a un lugar, a un señor que se llama Cornelio, y tú le vas a ir a predicar el evangelio a este hombre. Pero Cornelio no era judío. Cornelio era por lo que yo sé, él era un romano, era un latino en el sentido de que hablaba latín. Los romanos hablan latín. Él era. ¿Pero qué le gustaba al Señor a través de un ángel enseñarle a Cornelio? No, Pedro, vas a ir. Y cuando fue Pedro, las palabras de Pedro a Cornelio, cuán difícil es para un israelita entrar a la casa de un gentil. Cuán difícil. Pero ese era el misterio que estaba escondido y que se estaba revelando en el Nuevo Testamento. La conformación de la iglesia del Señor, pero de los dos pueblos, tal como lo dice la versión de Beverly. Beverly dice, para conformar los dos pueblos, un solo pueblo, dice. Y eso es lo que estaba diciendo el Señor. Eso es lo que dice aquí, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes en la promesa de Jesús por medio del evangelio. Qué extraordinario, hermano, el origen de la iglesia. No sé si ustedes se sienten bendecidos porque Dios no nos excluyó. Porque Dios no hubiera cometido injusticia al excluirnos a nosotros como los gentiles. No. Él es Dios y somos criaturas suyas, y Él hubiera podido hacer lo que se le hubiera dado la gana con nosotros. Pero solo sé que Dios es bueno. Solo sé lo que dice la palabra, que Dios siempre ha buscado el bienestar de los seres humanos. Muy bien, sigamos un poquito más adelante. La iglesia, entonces, ¿de qué está conformada la iglesia? Después de lo que ya dijimos, ¿quiénes conforman la iglesia, Weber? Muy bien, la iglesia se compone de todos los que creen en Cristo, de todas las naciones. De todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los pueblitos, las aldeitas. Ahí aparece Shenakoh. ¿Qué les parece? Les aparece ahí Shenakoh. Que todos los que estamos ahí en este pueblo, que hemos creído en Cristo, formamos parte de ese organismo llamado la Iglesia de Jesucristo. Podemos decir entonces en esta tarde que Dios ha llevado este plan de una manera extraordinaria desde el principio. Dios reveló este plan a través de su Espíritu Santo, y nosotros podemos decir que somos coherederos y participantes de las promesas de Dios, pero no por nosotros mismos, sino por Cristo, creyendo en el evangelio. Y eso es para todos, para aquellos que nos están viendo a través de YouTube, decirles que si alguien le entrega su corazón a Cristo, va a llegar a pertenecer a la iglesia del Señor, va a llegar a ser participante, coheredero de las promesas de Dios en Cristo a través del evangelio, de las buenas noticias. Y las buenas noticias habla de que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Ahora, hemos hablado un poquito del inicio de la iglesia. Ahora quiero hablarles un poco también a dónde va la iglesia. ¿Qué es lo que va a pasar con la iglesia en el futuro? ¿Hay alguien que sabe qué es lo que va a pasar con la iglesia en el futuro? ¿Alguien? Yo sé que podemos decir muchas cosas, pensar muchas cosas.
de lo que dice Apocalipsis, de que viene un cataclismo mundial, que va a perecer la tierra va a sucumbir delante de Dios, y Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. O sea, viene un momento desastroso para esta creación que está afectada por el pecado. Pero ¿qué es lo que viene para la iglesia? ¿Qué es lo que viene? Les quiero dejar esto en el corazón. Cristo es la clave, como ya dijimos, el fundamento para que el plan de Dios se lleve a cabo, para que la iglesia pueda irse al cielo con Él. Si Cristo no hubiera venido, ninguno de nosotros pudiéramos llegar al cielo, ninguno de nosotros podemos llegar a tener una nueva vida con Cristo en el cielo, en el más allá, si Él no hubiera venido. Por eso la importancia de su muerte y de su resurrección. Dice acá Juan 17:24. Juan 17:24 dice de esta manera: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24, Cristo una vez más, Él estaba en el aposento, si no estoy mal, está en el aposento alto acá, está en la última cena, estableciendo la cena del Señor ahí, estaba dando una serie de enseñanzas a los discípulos antes de ir a la cruz, y antes de eso Él ora por sus discípulos, por aquellos que estaban creyendo en Él, y dice: Padre, aquellos que me has dado, dice, o sea, los que van los que son de Él, los que son de Él es la iglesia, porque dice: edificaré mi iglesia, ¿va? Entonces, ¿quiénes son los que son de Él? La iglesia, dice. Aquí está hablando, orando por la iglesia. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. La oración de Jesús. O sea, para la iglesia viene algo extraordinario, hermanos. Para nosotros, los que conformamos la iglesia, viene acontecimientos maravillosos. Aunque la tierra se vaya a destruir, nosotros, por el contrario, esperamos algo maravilloso. Esperamos estar en la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la oración de Cristo aquí en Juan 17:24. ¿Le gustaría ir usted al cielo, en la presencia gloriosa de Cristo estar? ¿Están? ¿Quieren estar en el cielo o se quieren ir al otro lado? ¿Ah? No sé que nadie. La iglesia, quiero decirles entonces que la iglesia estará con Cristo y veremos su gloria, y eso será algo maravilloso. O sea, ahorita si es maravilloso estar en Cristo, estar disfrutando de la paz que Él nos da, el sentir que ya no tenemos pecado delante de Él porque Él nos ha perdonado, que nos ha dado una vida eterna. Si eso es maravilloso, ¿cuánto más maravilloso será el día en que nosotros seremos llevados a la gloria? Pero miren, volvamos a esto que estamos hablando. Dice aquí la palabra: la iglesia va a estar con Cristo. Ese es el futuro de la iglesia. Futuro quiere decir más allá. Unos 2, 3, 4, 5 años más. No sé cuánto tiempo vamos a estar acá. No sé cuánto tiempo vamos a estar acá. Pero en los años que vienen, cuando Cristo venga, nosotros vamos a estar con Él en el cielo. Entonces, cuando llegue ese momento, va a ser algo maravilloso. La Biblia dice que Cristo vendrá otra vez. Dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo va a ser eso? Esto ya pasó. Los ruselistas dicen que ya pasó. Testigos de Jehová enseñan que esto ya pasó. Pasó en 1914, dicen. Algunos otros dicen que fue en el 2000. Y así han venido los hombres fallando, disponiendo una fecha del retorno de Cristo a la tierra. Pero nosotros no podemos poner una fecha. Lo único que sabemos es que Él va a venir. Y si viene, nosotros nos vamos a ir con Él. Sea que durmamos, sea que estemos muertos, como dice el canto, que durmamos, sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Lo importante es que estemos en Cristo y nos vayamos ese día con Él, hermanos. Miren esto, el Señor dice que va a descender del cielo ya no va a ser como ese Mesías que vino acá a la tierra, como un Mesías sufriente, como alguien que vino a derramar su vida, su sangre en la cruz. Ese ya no va a ser más el Cristo que va a retornar. El Cristo que va a retornar dice que va a traer voz de mando. Eso quiere decir que va a ser Él el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que está Él estableciéndose como el rey de este reino, que va a asumir el control total. Él ya no viene como un salvador, viene a traer a los suyos nomás. Dice con voz de mando, o sea, va a venir con muchas legiones de ángeles, va a venir como él, el líder militar que él es, el capitán que él es. Va a venir y dice que van a haber trompetas ahí con voz de arcángel. El arcángel por lo regular se refiere a alguien como un general de Dios. Es como un rango. El arcángel es un rango muy alto del que está sobre multitudes de ángeles. Y dice que él va a venir con ese tipo de mando. ¡Ja! Y descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí vamos a ver a la hermana ahorita. Si Dios nos permitiera ver ese momento, porque yo sé que tal vez no vamos a ver ese momento, tal vez nos vayamos a ir nosotros a la tumba también, pero si vamos a ver ese momento, como Pablo tenía las esperanzas acá. Pablo tenía las esperanzas de ver todavía ese momento, porque él habla luego nosotros los que vivimos, dice Pablo acá. Pero Pablo ya murió. Pero lo que les estoy diciendo acá, si Dios nos concediera el ver, ahí vamos a ver a la hermana ahorita levantarse. Hermano, el esposo de hermana Maruquita, hermano Tono Hernández. Y ahí se van a ir hermano Martín Tubá, hermano Tereso Carino, hermana Andreita. Ahí van a resucitar. Hermano Balbino. Dice, van a resucitar primero y luego nosotros los que vivimos, y todavía nos concede Dios estar vivos en ese tiempo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra arrebatar es esto, así por la fuerza. No hay eso de que, ay, despacio, mira, tráete tráete tu zapato, tu suéter, que hay frío, no. De una vez, es un momento de abrir y cerrar de ojos, ya. Estás en la presencia de Cristo. Eso es la palabra arrebatamiento. Entonces aquí dice, vamos a estar juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aleluya. Ese es lo que viene para la iglesia, mis hermanos. Dios lo estableció, Dios ha dado promesas, y entre las promesas que tenemos es que nosotros nos vamos a ir a vivir con Él y vamos a ser arrebatados para estar eternamente con Él. ¿Le gustaría estar usted en la presencia de Cristo? ¿Qué dice usted? Si no le gusta, pues allá usted.
Pero yo sí quisiera ir, mi hermano. Y yo quisiera que ese día fuera hoy. De verdad. Pero Dios tiene su plan maravilloso. Lo que sí sé es que Él ha cumplido sus promesas en Cristo. Podemos confiar plenamente en Él y estar seguros, hermanos, que cuando Cristo venga por su iglesia, se oirá la trompeta y los creyentes que alaban al Señor, tanto vivos como muertos, nos reuniremos con Él. ¿Qué le parece? Creamos la palabra del Señor. Creamos esa bendita palabra. Mientras tanto, la iglesia está en la tierra hoy en día. ¿Para qué creen ustedes que dejó la iglesia? ¿Por qué Jesucristo cuando resucitó no se llevó a todos de una vez? ¿Por qué dejó la iglesia en la tierra? ¿Cuál es el papel de la iglesia en la tierra? Ya lo hablamos una vez. Dijimos en una de las predicaciones anteriores 3 puntos por los cuales la iglesia tiene una razón de ser. Dijimos que es para edificar, claro, para evangelizar, para anunciar, para sociabilizar. Pero con esto voy a terminar. Capítulo 3, verso 8 al 10 de Efesios. Dice la palabra de Dios: me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Efesios 3, 8 al 10. Que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios, oiga esto, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Beverly, por favor, léeme el último versículo de tu versión. El 10. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Ajá. Uno de los propósitos de la iglesia es dar a conocer, dice, esa multiforme sabiduría de Dios. A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Las palabras lugares celestiales aquí significan en esos lugares donde hay conflicto espiritual. ¿Saben qué? Nosotros tenemos varios enemigos. La iglesia tiene varios enemigos. Uno de esos enemigos se llama Satanás. Pero lo maravilloso es que ya hay alguien con nosotros que nos dice que ni el Hades ni la muerte prevalecerán contra ella. Está nuestro Señor Jesucristo sometiendo todas esas potestades para que nosotros lleguemos a alcanzar el plan de Dios. Y mientras se está dando a conocer este plan maravilloso, es la iglesia que debe de dar a conocer, dice, pero es interesante, dice, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, dice, los términos potestades y principados aquí se refieren a los espíritus malos que incitan a la gente a hacer lo malo, y es la iglesia quien debe de dar el anuncio a esas personas y decirles que hay una opción, que Dios está buscando la salvación de todos. Aunque los principados están tratando la manera de socavar la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo está dando ese testimonio de que Dios ha tenido sabiduría, que ha tenido ese plan maravilloso establecido y que sigue estableciendo todavía, y va a seguir de esa manera hasta el día en que Él va
a arrebatar a su iglesia. Ese día, cuando Él va a arrebatar a su iglesia, dice que va a venir una serie de potestades sobre el mundo. Y lo único que detiene, dice, algunos dicen y algunos piensan que lo que detienen las huestes espirituales hoy en día para que no esté en el mundo más y más y más corrompido es la iglesia del Señor. Pero el punto, cuando la iglesia se vaya, por eso es que algunos piensan que después de que la iglesia se vaya, se viene la gran tribulación. ¿Por qué? Porque va a entrar Satanás con todo su poder a hacer estragos sobre la tierra. Pero la iglesia ahorita da a conocer esa multiforme gracia del Señor. Dice, otra de las razones por qué la iglesia prevalece hasta el día de hoy, lo encontramos en los versículos 20 y 21 del capítulo 3 de Efesios. Dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Perdón, una vez más. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, de Efesios capítulo 3 versos 20 y 21. Y con esto terminamos. Les prometo, ya están ahí algunos cabeceando, yo sé que Efesios es mucho. 3, 20 y 21. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo para siempre. Amén. Ajá. Bueno, ahí no dice el poder que actúa en nosotros. Dice, o sea, a la iglesia se le ha dado un poder. Cristo le ha dado un poder. Y muchos piensan que eso es lo que detiene a Satanás a que no haga estragos. Pero cuando la iglesia se vaya, el papel fundamental de la iglesia es todavía anunciar este evangelio. A nosotros se nos ha concedido este privilegio de anunciar el evangelio de Jesucristo. Y alabado sea el nombre de Él. Porque hoy, si lo hacemos en buena hora, entendamos que en el plan de Dios estuvo el establecer la iglesia. Y en el plan de Dios está en que la iglesia se vaya con el Señor. Pero mientras estemos acá todavía, debemos de cumplir la función de la iglesia. Evangelizar, edificar. Alcanzar las almas para el Señor.